¿Qué tal? Bienvenidos a las instalaciones emergentes del estudio Oblivion. En el video de hoy voy a mostrarles el unboxing del set de pinturas de Vallejo de Hellboy. Además, también verán cómo pinté la miniatura que viene aquí adentro. Este producto está marcado como nuevo en el catálogo del 2020 de Vallejo. Lo compré hace un par de meses en Tamilla, México. Si no me equivoco, el precio rondó los 700 pesos. Vamos a ver qué trae. Ups, esto está demasiado blanco. Déjenme arreglar la exposición para que puedan ver mejor. Lo primero que quiero mostrarles es este tríptico. Contiene una guía de Ángel Giraldez en la que se describe cómo pintar la miniatura paso a paso. Voy a procurar seguir esta guía lo mejor que pueda, pero como les mencioné en el video anterior, al final quiero darle a Hellboy un acabado estilo cómic, así que tal vez tenga que modificar algunos de estos pasos. Voy a dejar la miniatura para el final. Aquí están las 8 pinturas que trae el set. La única de la línea Game Color es el naranja fuego. Luego tenemos tierra mate de la serie Panzer. El resto son de la línea Model Color. Rojo mate, marrón cubierta, negro, carne dorada, caqui y por último rojo negro. Ahora sí, la mini. Parece estar hecha de resina y por lo que puedo ver no va a ser nada difícil de armar. Solo son 2 partes y la base. El brazo embona en 2 puntos, la manga y la punta de la cola. Por cierto, esta figura es de un juego de mesa. Este seguramente tiene reglas que especifican las medidas de las bases, y por eso esta es tan pequeña, pero yo voy a pintar esta miniatura para exhibición. Por lo tanto, planeo cambiar la base por una más grande y así poder diseñar un escenario más interesante. Pero ese tema lo dejaré para el siguiente episodio. Fuera de cámara, lavé la pieza con un cepillo de dientes y jabón para platos. Si alguna vez se han preguntado por qué se recomienda lavar las miniaturas con jabón para platos, se debe a la fórmula cortagrasa que contiene la mayoría de estos productos. Lo siguiente que voy a hacer es apuntalar los pies de la figura para que luego sea más fácil colocarla en la base. Voy a pegar el brazo al resto del cuerpo con pegamento cola loca. Antes de aplicar la imprimación, voy a remover las rebabas y marcas de molde lo mejor que pueda. El primer paso en el tríptico es aplicar 2 o 3 capas de imprimación negra. Yo puse únicamente 2 capas con el aerógrafo. La tercera la hice con primer blanco, para conseguir un degradado que acentúa el volumen de la miniatura. Esta técnica es conocida como imprimado cenital. La hice a pesar de que no está incluida en la guía, porque creo que ayudará a que el color rojo de la piel
sea ligeramente más claro del que conseguiría siguiendo los pasos al pie de la letra. Además de que ayuda a que la cámara capture mejor los detalles de la pieza. Segundo paso, color base de la piel con rojo-negro. Para seguir las instrucciones lo mejor posible, voy a mezclar los colores fuera del aerógrafo y aprovechando, puedo mostrarles la consistencia de mi pintura después de diluirla. Como pueden notar, prefiero rebajar mucho mis pinturas y aplicar varias capas para aprovechar el imprimado cenital al máximo y no perder ningún detalle en la miniatura. Tercer paso, primer luz sobre la piel con color rojo mate. Nuevamente, preparé la pintura fuera del aerógrafo. Paso 4. Agregar naranja fuego al rojo mate para obtener la segunda luz. ¡5! Para crear la última luz, se mezcla carne dorada con el color anterior. Estas luces son tan pequeñas que preferí hacer a un lado el aerógrafo y tomar el pincel. En este paso, también se mezcla rojo-negro, rojo mate y carne dorada para comenzar a iluminar el puño y los cuernos. Siento que me pasé con las luces del puño, así que voy a poner un poco de Serafín sepia para oscurecerlo ligeramente. El sexto y séptimo pasos son para aplicar sombras y ajustar la luz. Preferí no hacerlos para no oscurecer la piel y que el delineado negro que voy a aplicar al final contraste mejor.
En el paso 8, debemos aplicar la primera capa de color a la gabardina, mezclando caqui con negro. Noveno, se aplican las primeras luces con marrón caqui. En el 10º paso, se añade marrón cubierta al color anterior para crear la segunda luz, aplicando más capas en las zonas altas de la gabardina. En el 11º se ajusta el contraste añadiendo más sombras, pero nuevamente preferí no seguir estas instrucciones. En el paso 12 comenzamos a pintar el cuero del short, el cinturón y las botas. El tríptico invita a hacer una combinación de 70% negro y 30% tierra mate. Temiendo que el resultado fuera un color muy oscuro, cambié estos porcentajes usando 60% tierra mate y solo un 40% negro. Los pasos 13 y 14 describen cómo añadir luces con tierra mate y carne dorada. En el paso 15 se usa negro para definir las partes más profundas, pero como ya se imaginarán, lo omití. Lamentablemente, este es el último paso en el folleto, dejando en el aire cómo pintar la pistola y todos los objetos que trae en el cinturón. Antes de continuar con estos, quiero señalar un par de cosas. Primero, creo que el resultado que obtuve se acercó bastante a las fotografías que vienen en la guía, lo cual es muy satisfactorio, pero además es prueba de que si ustedes quieren comprar un set como este y están interesados en seguir las indicaciones, pueden hacerlo con toda confianza. Segundo, tener una fotografía con el objetivo que quería alcanzar de verdad fue de muchísima ayuda, lo que me hizo darme cuenta de la importancia de contar con fotografías de referencia al momento de hacer tus proyectos, algo que sinceramente yo no acostumbro a hacer. Pero en el mundo de hoy, donde hay internet, donde hay pantallas por donde quiera, donde tenemos teléfonos inteligentes, buscar una imagen de referencia es prácticamente cuestión de segundos. Así que definitivamente trataré de incorporar la costumbre de utilizar imágenes de referencia en mis proyectos futuros. Para la pistola, combiné gris violeta con azul glaciar.
Este último fue también el color que utilicé para las luces y para pintar el rosario. La llave y las demás reliquias las pinté con amarillo lunar, aunque a la cruz le puse un poco de amarillo soleado para que destacara aún más. Con todos los colores base listos, apliqué una capa de barniz satinado y comencé a delinear con los estilógrafos Winsor & Newton. Usando como referencia varias ilustraciones de Mike Mignola, el creador de Hellboy, fui poco a poco trazando los contornos y las sombras. Para los detalles más pequeños, fue necesario cambiar al pincel. Antes de terminar el delineado, pinté los ojos, marcándolos primero con blanco ártico y luego con amarillo lunar. Terminé el delineado y corregí la forma de los ojos con color negro. Finalmente, sellé el trabajo con 2 capas de barniz mate. Este acabado ayuda a acentuar más el contraste entre los colores base y las líneas negras. No olvides revisar el contenido de mis compañeros. Encontrarás los enlaces a sus páginas y canales en la descripción. En el próximo video haré la base para este Hellboy. Si no quieres perdértelo, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones.
Espero que este video sea de tu agrado y te inspire para pintar tus propias miniaturas. ¡Hasta luego!